Bueno, yo soy Leonardo Hernández, soy profesor investigador del Departamento de Fisiología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Soy el conductor de este seminario multidisciplinario, que es un esfuerzo de los profesores integrantes de los centros académicos UDGCA 946, UDGCA 947 y UDGCA 1020. El día de hoy, en esta ocasión, recibimos a la doctora en ciencia Rocío del Carmen Montoya Pérez, que nos va a presentar la conferencia El diazóxido y el ejercicio mejoran la contracción muscular durante la obesidad al disminuir los niveles de ROS, la peroxidación de lípidos y mejoran el estado redox. Antes de empezar, me gustaría leerles una pequeña semblanza, una breve semblanza de la doctora Rocío Montoya. Y bueno, y pues esperamos que después de esto, pues nos pueda dar su conferencia y la podamos disfrutar en todo su extensión. Bueno, déjenme comentarles. La doctora Rocío del Carmen Montoya Pérez es bióloga egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Obtuvo el grado de maestría y doctorado en ciencias fisiológicas en el Centro Universitario de Ciencias. Ahí me perdí, perdón. En el mismo que yo, pues, en el Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. Realiza investigación en las áreas de estrés reactivo, función mitocondrial, inmunomodulación, la fatiga muscular, enfermedades crónico-degenerativas, sobre los componentes celulares de la fatiga y la atrofia muscular. Ha publicado más de 50 artículos en revistas indizadas y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Imparte cátedra a nivel de licenciatura en la Facultad de Biología y en la maestría y doctorado en ciencias en biología experimental en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Ha dirigido al menos 5 tesis de licenciatura, 4 de maestría y 1 de doctorado. Perdón, Leonardo, no sé si soy yo o porque tiene abierto su micrófono, Rox, se oye muy extraño. Actualmente desempeña como profesor investigador titular A de tiempo completo, adscrita al Instituto de Investigación Químico-Biológica de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, y es miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y es perfil deseable de PRODEP de la CEP. ¿Sí? Pues muchas gracias. Le agradezco de antemano. Sabe muy bien, Rocío, que le tenemos un aprecio especial, particularmente el equipo de trabajo con el que estoy participando. Y es un honor para mí, para los profesores que organizamos el seminario multidisciplinario que nos visite y que nos dé su conferencia. Pues muchas gracias y adelante, Rocío, cuando tú quieras iniciar. Gracias, Leo. Hola, Gaby, buen día. Hola, buenos días. Bueno, primero, agradezco mucho la invitación. De repente, la colaboración de cuerpos académicos es limitada, pero qué bueno que tienen esta iniciativa. Y bueno, la idea es presentarles un trabajo que ya está publicado, pero bueno, es parte de lo que hacemos en el laboratorio y de lo que hace mi cuerpo académico también. Va a parecer un poquito a clase al principio y voy a ir intercalando los aspectos del artículo. Me interesa que si hay duda o algún comentario me interrumpan y lo aclaramos en el momento. Bueno, el trabajo, ya mencionó, es sobre el diazóxido, es un fármaco hipoglucemiante, habla del ejercicio, porque consideramos que es una de las mejores opciones no farmacológicas para el tratamiento de cualquier enfermedad. Y bueno, nos centramos en la parte bioquímica porque es un aspecto fundamental del funcionamiento de cualquier órgano o sistema, ¿no?
pero nos interesa ver qué pasa con las especies reactivas de oxígeno, qué pasa con el daño a membranas lipídicas y cómo funcionan los sistemas antioxidantes. Bueno, entonces para comenzar, como el trabajo se centra en músculo esquelético, esto es así una pequeña clasecita, se dice que tenemos aproximadamente 750 músculos, que equivalen al 40% de la masa corporal total. El músculo se divide en dos grandes grupos, que es el músculo liso y el músculo estriado. El músculo liso se encuentra recubriendo el interior de venas, arterias, arteriolas, el sistema digestivo y prácticamente en órganos huesos. Y el músculo estriado lo vamos a encontrar ahora subdividido en dos grandes grupos también, que es en el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Cardíaco, por supuesto, pues es exclusivo en corazón, y esquelético, pues es el que se va a encontrar unido a los huesos. La estructura del músculo parte de su desarrollo embrionario en el mesodermo, e inicialmente se identifican células uninucleadas, redonditas, como las que todos conocemos, pero eventualmente se van sumando y se va formando una fibra, o lo que eventualmente se va a llamar un sincitio, que sería una célula multinucleada donde no hay una división aparente de las membranas. Esa fibra muscular eventualmente va a tener esta forma de estriación, que es lo que se muestra en la parte inferior. Permítanme, déjenme poner el apuntador. Ajá. Y entonces la unidad estructural y funcional de la fibra muscular se va a identificar como la sarcómera o sarcómero, que es la delimitación entre dos líneas Z donde están ancladas las proteínas contráctiles, tanto de la actina como de la miosina, entre muchas otras. Esas son las principales. Bueno, ¿por qué nos interesa la parte bioquímica? Porque las fibras musculares tienen diferentes formas de obtener la energía o predominan ciertas formas unas sobre otras. Si ustedes recuerdan, la energía la podemos obtener principalmente de tres vías. La vía de los fosfágenos, que es la donación de un fosfato, del fosfato de creatina al ADP para formar ATP y que este pueda ser utilizado. Esta es una vía de obtención muy rápida, es para movimiento explosivo. Y después tenemos la vía de la glucólisis, que es rápida, pero es limitada. Y finalmente tenemos la fosforilación oxidativa, en donde el tiempo de activación y obtención de energía es mucho más lenta, pero es más abundante. Por supuesto, estoy hablando de la vía central, ¿no? No olvidemos que también tenemos la parte de la beta-oxidación, que es igual de importante, si no es que más, porque de ahí se obtiene una mayor cantidad de energía inclusive. Bueno, las fibras van a tener un metabolismo diferente. Entonces se subdividen en dos grupos que serían las tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 se les denomina también oxidativas lentas porque tienen este tipo de metabolismo, entonces son resistentes a la fatiga. En el caso de las tipo 2, las vamos a subdividir en 2A o 2X o 2XB. Esta subdivisión de X y B se refiere a la cadena pesada de la miosina del tipo del individuo o modelo que estemos utilizando, puede ser en ratones, ratas o en humanos. Y en el caso de las tipo 2A son rápidas glipolíticas oxidativas, es decir, que tienen un metabolismo combinado. Gracias a esto son resistentes a la fatiga, pero no desarrollan tanta fuerza como las tipo 2X o 2XD. Y finalmente las 2XD o 2X se llaman glipolíticas rápidas porque tienen esta capacidad de desarrollar una mayor cantidad de fuerza, pero no son resistentes a la fatiga. Bueno, en la parte de abajo les muestro cómo se vería un corte de este tipo de fibras, mostrando las más oscuras, a las corresponderían al tipo 1, las intermedias y las más claras, por supuesto, a las tipo 2B. Esta coloración tiene que ver con la cantidad de mioglobina que alberga este tipo de fibra. Por supuesto, las más claras son las que tienen menor contenido y pues tiene que ver ya, como lo hemos dicho, con el metabolismo que desarrolla. Bueno,
El otro asunto que nos interesa mucho es la parte de la obesidad, ¿no? Resulta que somos un país con un índice de obesidad altísimo. En una definición muy general, por supuesto, porque hay muchísimas, se dice que la obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Esto se debe principalmente a una exagerada o desordenada alimentación, o bien puede haber alteraciones humorales y metabólicas que pueden ser hereditarias o pueden ser adquiridas. También se dice que es una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible. Es el quinto factor principal de riesgo de defunción humana en el mundo. El dato está un poquito atrasado, habría que checarlo, pero bueno, en el 2014, 1.900 millones de adultos mayores de 18 años, es decir, el 39% de la población, tenían sobrepeso, de los cuales más de 600 millones, es decir, el 13%, eran obesos. Una cosa muy interesante es que tenemos niños obesos, ¿no? 41 millones de menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Si ustedes recuerdan, este asunto de la obesidad es muy delicado porque el almacén de la grasa en los adipocitos, una vez que se empiezan a duplicar estas células, es difícil vaciarlas y por supuesto no es fácil deshacerse de ellas. De hecho, los adipocitos no se mueren, ¿no? Siempre están presentes ahí. Entonces, lo delicado es tener una infancia con sobrepeso porque eso va a determinar que tengamos adultos obesos. Bueno, en México las prevalencias de sobrepeso, obesidad son las que se muestran aquí. Un 73% en mujeres adultas, casi un 70% en hombres adultos, adolescentes del sexo femenino, alrededor del 36%, adolescentes del sexo masculino, alrededor del 34%, niñas, 32%, y niños, alrededor del 27%. En Michoacán, concretamente, tenemos porcentajes súper elevados. Menores entre 5 y 11 años, alrededor del 22-23%. Edades entre 12 y 19, alrededor del 34%. Y adultos mayores de 20 años, alrededor del 70%. Y bueno, esto es muy delicado porque estamos acostumbrados a normalizar el sobrepeso, ¿no? De hecho, una persona que está delgada o que bajó de peso, asumimos que está enferma, ¿no? Y entonces eso es muy delicado. Bueno, ¿cómo funciona el músculo cuando está presente la obesidad? Bueno, lo primero es que este va a aumentar los niveles de proteólisis. El músculo per se tiene una alta tasa de renovación según la actividad que se tenga. Ojo, tanto cuando no se tiene como cuando se tiene, ¿no? Pero bueno, la obesidad induce la proteólisis, lo cual va a ocasionar la disminución del diámetro de las fibras musculares y por supuesto la pérdida del tejido, que eventualmente se va a ver, es como un círculo vicioso, ¿no? Tenemos grasa, no hay movimiento, pérdida de músculo, y si no tenemos músculo, pues tampoco hay movimiento. Por otro lado, induce la reducción del metabolismo lipídico, es decir, que hay un incremento de la grasa acumulada en el músculo. Cuando tenemos este incremento de grasa en el músculo, también va a reducir la cantidad y calidad de la contracción y eventualmente va a causar parto. Bueno, a nivel muscular, induce la inhibición de la captación de glucosa, es decir, que hay una pérdida de la sensibilidad a la insulina y también a hiperinsulina. Eventualmente, esto nos va a llevar a tener disfunción mitocondrial, que es la raíz del estrés oxidante que eventualmente vamos a tener. Por otro lado, provoca la disminución de la fuerza, ya lo había mencionado, y induce la fatiga. Las causas para esto, bueno, es el incremento de las especies reactivas de oxígeno, la reducción en la defensa antioxidante y, por supuesto, estos dos factores nos van a dar el daño a proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y eventualmente el descenso de la cantidad de la actividad. Bueno, la fatiga es en su definición también muy general, es una reducción en la capacidad de producir ATP para realizar alguna actividad. Entonces nos interesa porque, como les mencionaba, es un círculo vicioso. En
Lo que les decía es la falla de mantener la fuerza requerida o esperada. Esto se da por un incremento de las especies reactivas de oxígeno. Por supuesto, va a depender de la capacidad metabólica de las fibras musculares, la pérdida en el volumen de las mitocondrias y la activación de canales de membrana. Bueno, el diazóxido inicialmente está descrito como un abridor selectivo de los canales de potasio sensibles a ATP. Estos canales están descritos tanto en la membrana sarcolemal como en la membrana mitocondrial. En su estructura están constituidos por 17 dominios transmembrana. Está constituido por un canal de potasio de rectificación interna, denominado KIR6X, y puede tener dos isoformas, 6.1 y 6.2. Y el receptor a sulfonilureas, que puede estar, bueno, se denomina SUR1, SUR2A y SUR2B, ¿no? Dependiendo de la conformación de este heterooctámero, es la ubicación que se va a tener en el tejido. Está presente en músculo esquelético, en músculo liso, en cerebro, en corazón, y por supuesto tiene funciones muy diversas y muy diferentes. En el caso del páncreas, por ejemplo, es el encargado de la secreción de insulina. En el caso del músculo se ha determinado que va, bueno, dependiendo si es el de la membrana o el mitocondrial, en el caso del de membrana va a reducir la excitabilidad de la membrana, lo cual va a hacer que el músculo no se contraiga y puede evitar el daño por exceso de fuerza. Entonces se le conoce como un mecanismo de mioprotección. En el caso del canal mitocondrial, va a regular el estado redox y por lo tanto la producción de energía. También entonces se le conoce como un mecanismo de protección. Bueno, estos se pueden abrir y cerrar, ya dijimos, a través de este activador, que también se le conoce como un vasodilatador, un cardioprotector y un inhibidor de la secreción de insulina. Se ha visto que la apertura de los canales mejora la contracción muscular y promueve la resistencia a la fatiga, disminuye las concentraciones de especies reactivas de oxígeno y mantiene las defensas antioxidantes activas, ¿no? Se ha ya registrado o reportado, perdón, que el diazóxido suprime la hiperinsulinemia en ratas ováceas. Bueno, por su parte, el ejercicio es uno de los mecanismos más recomendados, es la parte más simple que podríamos tener, porque no involucra gasto, no involucra que estemos consumiendo sustancias exógenas, y bueno, se conoce como el conjunto de acciones motoras musculoesqueléticas. Gracias a la actividad física se pueden tener adaptaciones metabólicas y funcionales. Por supuesto, la respuesta que se tiene del ejercicio va a depender de su intensidad. La clasificación de la intensidad se debe a la velocidad máxima de consumo de oxígeno que el individuo puede mantener, a lo que se va a conocer como la VO2 max. Y esa capacidad de suministrar el oxígeno a los tejidos nos va a determinar si el ejercicio es de baja, media o alta intensidad. Y por supuesto, cuando se hace un ejercicio continuo y constante, vamos a tener adaptaciones que son reguladas a través de las especies reactivas de oxígeno. Si recordamos, pues no son malas. Necesitamos una cantidad de estas especies reactivas para desencadenar procesos de señalización que son indispensables para el buen funcionamiento. Bueno, se ha visto que el ejercicio mejora o induce la expresión de las subunidades del canal, por ejemplo, en la isquemia cardíaca. Ajá. Entonces, es un mecanismo que, dependiendo de dónde esté el canal, pues induce bienestar. Bueno, en cuanto a lo que se ha descrito en relación al ejercicio y a la obesidad, bueno, es muchísimo, hay mucho descrito, pero bueno, nos vamos a centrar en algunos aspectos que están en relación con el mejoramiento una vez que ya se tiene la obesidad, ¿no? Entonces, gracias al ejercicio se disminuye la grasa almacenada en el músculo y como les había mencionado, esa grasa en el músculo pues induce atrofia, ¿no? Induce reducción de la masa muscular. Entonces, gracias al ejercicio se puede reducir esa cantidad de grasa y eventualmente mejorar la contracción.
También aumenta la defensa antioxidante. También revierte el ejercicio de una distribución anormal de las fibras, es decir, el crecimiento puede ser controlado según la actividad, pero cuando no hay actividad, la atrofia o la hipertrofia está regulada porque hay un proceso de inflamación constante. Una de las mioquinas que regula este proceso son las miostatina. Entonces, cuando tenemos exceso de grasa, el crecimiento puede ser anormal, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener un ciclo de ejercicio regular, empezamos a tener crecimiento normal. También aumenta la sensibilidad de las células a la insulina, que si recordamos, bueno, necesitamos la insulina para que ingrese la glucosa a las células musculares. Y finalmente protege la disfunción mitocondrial que está producida por la obesidad. Bueno, este es como un pequeño diagramita de lo que en el momento en que nosotros planteamos el artículo empezamos a dilucidar, ¿no? Bueno, dijimos que la obesidad es un incremento en la grasa intramuscular, lo cual reduce la fuerza de contracción. Esto a su vez reduce el volumen mitocondrial, lo que causa disfunción mitocondrial y eventualmente fatiga, ¿no? A nivel de la mitocondria, como les mencionaba, el diazóxido se considera específico para la apertura del canal mito-KTP, entonces nos planteamos ver esto, ¿no? La apertura del canal va a inducir el incremento en el volumen mitocondrial y por lo tanto un incremento en el potencial de membrana, lo cual puede incrementar la contracción y reducir la fatiga, ¿no? Entonces esta era como nuestra vía inicial. Y lo que quisimos aportar fue el ejercicio, ¿no? Que de entrada lo que ya se sabía, bueno, es que va a inducir una disminución de la grasa intramuscular. Bueno, el diseño experimental fue con ratas Wistar macho de entre 250 y 600 gramos. Cuando recién iniciamos, pues eran de 250, pero nos interesaba hacerlas obesas, entonces hasta los 600 gramos era el material que estuvimos utilizando. Se distribuyeron en 8 grupos. Control, tratadas con diazóxido, obesas más diazóxido, ejercitadas más diazóxido, obesas ejercitadas y obesas tanto ejercitadas como tratadas con diazóxido. Ajá. La inducción de la obesidad se hizo por una dieta alta en grasas que duró 5 semanas. Lo que contenía la comida era el 50% del pellet normal, del Roden, que se les da a los animales, más un 25% de grasa animal y un 25% de grasa vegetal. Una vez que ya considerábamos la obesidad en su máximo esplendor, se les administró por 14 días vía intraperitoneal diazóxido a 35 miligramos por kilogramo. Y en ese momento se iniciaron los protocolos de ejercicio durante 5 semanas. Una vez que ya se tenía el protocolo completo, procedimos a la disección y obtención del músculo lento, que es el músculo sólido, y el músculo rápido, el extensor digitorio lumbar. Lento me refiero a que tiene una mayor proporción de fibras tipo 1 y rápido que tiene una mayor proporción de fibras tipo 2A o 2B. Se hizo registro de tensión isométrica, eventualmente se obtuvieron homogenados para eventualmente hacer las pruebas bioquímicas de peroxidación de lípidos, de especies reactivas de oxígeno y del status redox del glutatión. Bueno, el protocolo de ejercicio, tengo aquí los grupos en 5 semanas. Aquí están los ejercitados y los ejercitados con diazóxido, mientras que acá tengo obesos ejercitados y obesos tratados tanto con ejercicio como con diazóxido. La primera semana se considera un periodo de adecuaciones para que los animales comiencen a identificar la banda. La segunda semana empieza a incrementarse la actividad y después tenemos 3 semanas de mantenimiento, ¿no? Teniendo al final
10 minutos, 10 metros por minuto durante 5 minutos, 16 metros por minuto por 5 minutos y 22 metros por minuto por 10 minutos. Como pueden ver, las ejercitadas desarrollaban una mayor cantidad de ejercicio porque identificamos que no les daba, ¿no? Las que ya estaban gorditas, era muy difícil que mantenieran el ritmo de las que estaban ejercitadas, ¿no? Bueno, como parte de la medición continua que hacemos para monitorear el estado de salud general, tenemos el peso corporal, perdón, y la glucosa. Entonces, aquí podemos ver que las controles, las tratadas con diazóxido y con ejercicio, no teníamos cambios significativos, pero que todos los grupos tratados, más bien obesos, había un incremento significativo en el peso. Y muy interesantemente, aquellas que eran ejercitadas con diazóxido, había una reducción estadísticamente significativa. Lo mismo en el caso de la glucosa, se hizo este monitoreo. Inicialmente tenemos que las controles y todas aquellas que fueron ejercitadas tenían una mejoría, mientras que no había cambio aquí, perdón. Bueno, sí hay cambios significativos en cuanto a las obesas y no hay cambio en cuanto a las que están tratadas con diazóxido y las obesas con diazóxido. Ok. Nos interesaba determinar si esa apertura del canal o la administración del fármaco podría mejorar la resistencia a la fatiga. Esto es nada más para que se ilustre cómo se hace el registro de tensión. Aquí tenemos el solio, aquí tenemos el DL. Esto sería la cámara de registro. En un extremo se ancla el músculo al fondo de la cámara y del otro lado tenemos un transductor óptico, lo cual va a un amplificador, a una tarjeta analógico digital y eventualmente a la computadora. Al interior de la cámara de registro se ponen electrodos de platino y se induce la fatiga con estimulación eléctrica. Pulsos de 100 volts a 300 milisegundos de duración y una frecuencia de 45 Hz para el solio y 50 Hz para el EDL. Nuestra N fue de 8. Y bueno, aquí están los primeros resultados. Tenemos la tensión total y la tensión máxima. Me voy a centrar, por supuesto, en el control y eventualmente en los grupos obesos. Y lo que quiero que vean y resaltar, por supuesto, es que tanto los grupos obesos ejercitados y tratados, perdón, tienen una mejora en comparación con aquellos donde solamente era uno u otro de los tratamientos, que de por sí ya solitos tenían una mejora en relación a la obesidad. Ajá. Lo mismo, este sería para el solio, este sería para el músculo EDL y vean que es muy similar. Aquí está el obeso, aquí hay mejora y hay mucho más mejora en el caso de las dos cosas. En cuanto al tiempo de la fatiga, hacemos esta medición para determinar qué tanto va a tardar el músculo en desarrollar el estrés. Entonces, igual me voy a centrar en el grupo obeso. Aquí está el tratado con diazóxido, que sí hay mejora. El ejercitado también hay mejora, pero hay muchísima más mejora cuando se combinan los tratamientos. Este sería para el músculo sóleo y este sería para el músculo EDL y veamos que es muy similar. Bueno, para evaluar el estrés oxidante se utilizaron dos técnicas, que es la medición de las especies reactivas de oxígeno con una sonda fluorescente, que es la 2,7-diclorofluoresceína de acetato, y la medición se hizo a través de un espectrofotómetro. Y la otra técnica es la peroxidación lipídica, en donde se mide la reacción del ácido tiabarbitúrico en la formación de maloldiandehído para identificar el daño a las membranas o a los lípidos en general.
Bueno, y aquí tenemos los primeros resultados con respecto a esto. Se mide en unidades arbitrarias. Me voy a centrar, bueno, los controles. En el caso del obeso, tenemos una mayor cantidad de especies reactivas. Aquí hicimos dos medidas. Una es antes de la fatiga y después de la fatiga. Esto quiere decir antes de inducir la estimulación eléctrica y después de inducir la estimulación eléctrica. Y entonces, por supuesto, tenemos una mayor cantidad de especies reactivas una vez que se indujo la fatiga. En el caso de la obesidad, pues es la mayor cantidad de especies reactivas. Vemos que hay una reducción con el tratamiento con diazóxido, hay reducción con el ejercicio y es prácticamente muy similar en el caso de las obesas tratadas con ambos tratamientos. Este sería para el músculo sóleo, este sería para el EDL. De igual forma, vemos que hay un incremento de las especies reactivas en el grupo obeso, hay una reducción con el diazóxido, aquí es mucho más evidente con el ejercicio y es prácticamente muy similar tratados con los dos tratamientos. En el caso de la peroxidación de lípidos, se hizo igual antes y después de la fatiga. Me voy a centrar aquí en el grupo obeso, donde el daño a membranas es mucho más evidente. El tratamiento con diazóxido hay una disminución. Hay más disminución con el ejercicio y aún más con el tratamiento conjunto. Esto sería para el sóleo y esto sería para el EDL, que tiene un comportamiento muy similar. Y bueno, para evaluar el estado del glutatión, se utiliza también espectrofotométricamente. Bueno, para mencionarles que tenemos el método de Biuret para identificar la cantidad de proteína que obtuvimos de los homogenados. Y bueno, aquí está toda la técnica, no me voy a meter en eso. Y después se ve la cinética en cuanto a la actividad de la glutatión reductasa. Y aquí tenemos los resultados. Aquí se muestra el glutatión total, el glutatión reducido y el glutatión oxidado. Me voy a centrar nuevamente aquí en el grupo obeso. Vemos que hay una reducción del glutatión total, la cual se incrementa con el diazóxido, incrementa con el ejercicio y con la combinación de ambos. En el caso del glutatión reducido, hay una evidente reducción, hay una disminución durante la obesidad y hay incremento tanto en el tratamiento con diazóxido como con el ejercicio y la combinación. Y por supuesto la contraparte es el oxidado, ¿no? Donde en el grupo obeso tenemos una mayor cantidad y hay una disminución con el diazóxido, el ejercicio y más evidentemente con el tratamiento conjunto. Bueno, entonces hasta este punto hicimos esto, ¿no? Tenemos que el ejercicio va a disminuir la grasa intramuscular, va a incrementar la sensibilidad a la insulina y va a incrementar el transporte de glucosa. En el caso del diazóxido, esto va a hacer que haya una reducción en la secreción de insulina, va a reducir la hiperinsulinemia. Y entonces también lo que aportó el trabajo es que va a inducir una reducción en la producción de especies reactivas de oxígeno, una reducción en la peroxidación de lípidos y un incremento en la defensa antioxidante, ¿no? Estos son los tres datos que el paper que les acabo de mostrar nos arroja. Y en tanto, por lo tanto, la conclusión del trabajo es que el abridor del canal KTP, el diazóxido, el ejercicio regular y la combinación de ambos regulan la contracción muscular en la obesidad al disminuir los niveles de especies reactivas de oxígeno, la peroxidación lipídica y mejorar el estado redox del glutatión. Bueno, este trabajo que les acabo de mencionar, pues es resultado de estar tratando de identificar cuáles son las posibilidades que tiene el estudio de los canales de potasio sensibles ATP. Y entonces,
Les muestro estos 3 trabajos, voy a regresar, porque iniciamos este trabajo de estudiar la fatiga como una línea de ciencia básica muy básica, es decir, no tenía una aplicación a la enfermedad, era simplemente analizar la fatiga por la fatiga y las rutas de señalización que estaban involucradas. Entonces, vean ese trabajo del 2012, nos interesaba eso, ¿no? Ver cuál era el funcionamiento de los canales para identificar su funcionamiento per se. También empezamos a ver que era importante inducir, o más bien incluir estos aspectos bioquímicos porque la modulación de los canales está en relación al estado redox de los mismos, ¿no? Como ya les había mencionado. Y el último trabajo que publicamos fue el año pasado, precisamente, donde identificamos que algunos otros abridores, no es con diazóxido, es con nicorandil, tiene que ver con los efectos a nivel de la cadena de transporte de electrones. Entonces, mucho de lo que estamos viendo, pues no necesariamente es a través del canal, ¿no? Y entonces la aportación que estamos tratando de hacer es identificar en un contexto más grande cómo estos abridores y bloqueadores no necesariamente son tan específicos, sino que tienen propiedades, en el caso del nicorandil, antioxidantes, por ejemplo, muy potentes. Y bueno, más tarde empezamos ya a identificar que era necesario incluir algunas enfermedades como para que le diera peso a los trabajos, porque si ustedes saben, la obtención de presupuesto para los trabajos pues tiene que ver con la relevancia de los mismos, ¿no? Entonces, estudiar la fatiga por estudiar la fatiga era como complicado, ¿no? Que las instancias vieran el aporte que podía tener, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con las enfermedades crónico-degenerativas. En este caso, este trabajo es con diabetes, el que les presenté es con obesidad, y todavía no tenemos nada publicado con hipertensión, pero ya estamos trabajando en eso, ¿no? Otra línea que tenemos por ahí es sobre las NDPH oxidasas, que se ha identificado son las enzimas encargadas de la producción de especies reactivas de oxígeno en músculo. Estas producen aún más especies reactivas que la mitocondria per se. Entonces nos interesa ver cómo esta producción de especies reactivas, en músculo concretamente, puede ser regulada. En este caso utilizamos la pocinina, que es un inhibidor de la NOX2 y NOX4, y empezamos también a trabajar con este aspecto de la diabetes. Les comento algunas de las líneas que tenemos en el laboratorio o que están en proceso de. Tenemos 2 tesis doctorales al momento. De hecho, ya egresó Manuel, que es la primera. Estamos ya en espera de 2 papers para su publicación y en este caso, bueno, hicimos este trabajo que es el efecto del hierro y el diazóxido sobre el desarrollo muscular y el estrés oxidante con ratas diabéticas. Este trabajo que les presenté es previo a esta tesis doctoral. El que les acabo de presentar es la tesis de maestría de Mariana. Y bueno, esta sería la continuación del trabajo. Efecto del diazóxido y el ejercicio sobre la hiperinsulinemia y la inflamación de músculo esquelético de ratas obesas. Están ya en proceso, casi egresadas, 3 tesis de maestría. También hemos estado trabajando con aceites esenciales. Si ustedes recuerdan, en los cuerpos académicos, pues la colaboración es independiente, entonces nos estamos metiendo también en este asunto. Y el tratamiento en alteraciones en piel, ¿no? No nada más a nivel muscular. Nos interesó lo de piel porque está justo sobre el músculo, ¿no? Y entonces la cicatrización es un proceso interesante que se da a nivel muscular también y a nivel cutáneo. Que es un trabajo posterior al que les mencioné de la pocinina, el rol de la NOX2, en músculo esquelético de ratas diabéticas ejercitadas. Acá tenemos otro extracto de vinfencarline. Se considera un antilipomiante, lo cual es súper interesante porque son sustancias activas que podemos encontrar en la naturaleza. También el trabajo se hizo en obesidad.
Por acá tenemos el efecto del diazóxido, el fármaco del que hemos estado hablando, pero en este caso es en hipertensión, que es el trabajo que les mencionaba, también está en proceso. No sé si ustedes lo hagan, nosotros sí, tratamos de utilizar los animales lo más que se pueda, y entonces aunque el modelo de estudio son el músculo esquelético, tratamos de aprovechar lo más que podemos, y entonces no nos olvidamos de los demás órganos. Aquí tenemos el músculo cardíaco, igual, la actividad de la NOX2 y el ejercicio, y algunas otras que son pues más pequeñitas, que son de licenciatura. Por ejemplo, aquí tenemos el consumo de Svetia o Stevia reguadana Bertoni sobre eh, el efecto a nivel muscular o diferentes tejidos. Acá tenemos también de Svetia sobre el estrés oxidante en músculo esquelético. Y por acá tenemos la administración del chile perón, ¿no? Que también se considera como un antioxidante a nivel muscular, ¿no? Y entonces estas son algunas. Bueno, acá tengo más. Hígado, también con una dieta alta en grasas. El hierro sobre cerebro. Y este es también muy, muy interesante. Esta es una colaboración con estudiantes del Tecnológico de Morelia, que es la formulación y evaluación de hidrogel cicatrizante. También es en diabetes y cutáneo, ¿no? Y me parece que eso sería todo. Estoy a sus órdenes por si tienen alguna duda, comentario. Muchas gracias, Rocío. Pues estamos esperando los comentarios y dudas que surjan aquí en la reunión de Meet, o ya sea en nuestra transmisión en YouTube o en Facebook, ¿no? Bueno, aquí para empezar ya la doctora Gabriela Camargo levantó su mano. Vamos a dar la palabra y esperamos que participen más adelante. Adelante, Gabriela. Adelante, Gaby. Hola, Rocío, buenos días. Pues qué bonito trabajo, en plural más bien, qué bonitos trabajos están pues allí expresándose pues en el cuerpo académico de ustedes o en el grupo de trabajo de tu laboratorio y tus alumnos. A mí lo que más, todo me pareció muy interesante, y lo que más es al final que dices que aprovechan todos los órganos, cómo le aplican, por ejemplo, el esvetia o el chile, cómo se lo aplican, cómo es la administración a músculo o a la fibra muscular, cómo lo hacen para colocárselo. No, el tratamiento es vía oral. O sea, son animalitos que están en cierto periodo de tiempo consumiendo el extracto. Dependiendo de lo que sea, es en lo que se disuelva. Hay extractos etanólicos, hexánicos, etcétera. Y la administración es por una vía oral, con una sonda. Ok, y y entonces, y ya luego, ¿cómo lo miden? Bueno, ya que concluyó el tratamiento, se sacrifica al animal y obtenemos el órgano que nos interesa, y se hacen las mediciones. Bueno, en el caso del músculo, pues sí hacemos registro de tensión, pero si te fijas, todo lo demás son con técnicas bioquímicas, dependiendo de lo que quieras ver. Si quieres ver especies reactivas, si quieres ver la actividad enzimática o la actividad redox de la enzima, porque eso también es un poco diferente. O puedes ver el daño a proteínas, daño a lípidos. Hay algunas técnicas que hasta el momento todavía no establecemos. Por ejemplo, queremos hacer histología, pero hemos estado como un poco limitados con esto de la pandemia. Pero nos interesa también ver a ese nivel el daño histológico. ¿Y lo han visto en cerebro? ¿En cerebro? En cerebro solamente tenemos un trabajito. También están pendientes los cortes de todo lo que les mencioné. Tenemos el material, pero como nosotros no tenemos el criotomo, estamos como en espera de que nos digan cuándo lo podemos hacer. Pero la idea es eso, o sea, tratar de ver la histología de todo lo que hemos estado haciendo, inclusive el tipo de cambio de fibra nos interesa muchísimo y se hace con histología.
pero pues estamos en stand-by porque todavía no nos dejan entrar muy bien a trabajar. Sí, y bueno, creo que se oye como raro, pero espero me escuches bien, que aquí tú, que eres experta en mitocondria, ¿qué piensas que puede pasar o cómo es la hipótesis de trabajo de ustedes en aplicar estos extractos y ver su efecto en la mitocondria? Como, ¿qué piensan que puede pasar eh, a futuro? Pues, ¿cuál es su hipótesis más bien? Em, Fíjate que es muy curioso cómo nos hemos centrado. Yo particularmente, porque cuando yo me integro al cuerpo académico, pues mi línea era bastante diferente, ¿no? La parte fisiológica, tal cual. Y entonces hubo que darle un pequeño giro para acoplarme a la parte bioquímica, ¿no? Porque aparte es lo que se hace allí. Y sí, a mí me causaba un tanto de conflicto decir, bueno, es que fisiológicamente, ¿no? Estás hablando del sistema, estás hablando del tejido y funciona diferente. Y luego ellos son como muy puntuales en cuanto a atribuirle a la mitocondria efectos muy particulares, ¿no? Pero el contexto es así. Eh, en el caso de una de las plantas, voy a tomar el caso de Eryngium carline, esa se le llama la hierba del sapo en su nombre común. Y se ha documentado que baja los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿no? Y entonces estás de acuerdo que eso es a nivel sistémico. Pero lo que se ha visto es que cuando hay esa reducción de triglicéridos y colesterol, mejora el funcionamiento mitocondrial. Entonces, es como una cadenita que de repente cuesta un poquito seguir, pero la idea es esa, ¿no? Que al reducir estos niveles clínicos, mejora el funcionamiento de la mitocondria y entonces hay menos estrés oxidante y es un loop de retroalimentación. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. De nada, Gaby. Pues muchas gracias por tu pregunta, Gaby. Muchas gracias por la respuesta, Rocío. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o pregunta? También les decimos a los que lo están viendo por Facebook y por YouTube que también pueden escribir sus preguntas y comentarios. Nosotros con mucho gusto lo leemos. Yo leo. Adelante, adelante, Araceli. Gracias. Doctora Rocío, buen día. Buenos días. Mi pregunta va relacionada al compuesto que están utilizando. ¿No han evaluado qué pasa a nivel de músculo liso vascular? Precisamente porque, pues, hay antecedentes muy previos en donde se veía que inhibía la contracción del músculo liso vascular. Entonces, ¿eso tendría algún impacto? Digo, tiene una mejora a nivel músculo esquelético, pero a nivel músculo liso, ¿tendrá algún impacto negativo? Precisamente porque estaban estos antecedentes descritos, es que nos aventuramos a iniciar con el modelo de hipertensión, precisamente. Eh, Hemos tenido algunos problemitas con el modelo porque inicialmente íbamos a inducir la hipertensión con el ename, ¿no? Que es un inhibidor del óxido nítrico sintasa. Entonces, dijimos no, porque el ename también tiene efectos sobre el músculo. Le comento esto precisamente porque es el contexto de que todo le pega a todo, ¿no? Entonces, sí tenemos intención de evaluarlo con este modelo de hipertensión que hemos estado modificando. Ahorita lo estamos induciendo con exceso de cloruro de sodio, básicamente, en el agua. Sí nos interesa ver cuál sería el daño o la mejora, si es que pudiera verse en músculo liso, pero estamos un tanto limitados por, no sé, nosotros planteamos un protocolo, nos interesa tal tipo de órgano, pero es difícil tener manos y tener la habilidad como para simultáneamente estar analizando el otro músculo. Curiosamente, en el laboratorio de al lado,
ellos sí trabajan con músculo liso. Y entonces la idea es que ese animalito que nosotros vamos a estar induciendo hipertensión, eventualmente podamos obtener también, todavía no estamos muy seguros de qué tipo de músculo vamos a sacar, de músculo liso, concretamente si es de aorta o la verdad no lo sé todavía, pero que simultáneamente podamos estar midiendo eso también en músculo liso en el laboratorio de Alat. Sí, sí estamos conscientes de esas limitaciones, ¿no? Y la idea sí es tratar de hacerlo, pero híjole, es bien complicado porque quisiéramos que los alumnos tuvieran 6 manos, ¿no? Y pues sí, sí lo estamos contemplando. Gracias, doctora, gracias. Gracias, Araceli. ¿Alguien más que quiera comentar algo más? Aquí estamos abiertos al diálogo. Yo otra vez, si no, mientras se anima alguien, ¿puedo? Claro, adelante. Bueno, ya enfocado, Rocío, al diazóxido, entonces este se utiliza en humanos, ¿verdad? O sea, para medicación de humanos, actualmente el diazóxido. Pero no se ha investigado entonces esto, pues, porque ustedes están en ello, o tú y tu grupo de investigación, que tomemos unas dosis pequeñas y vayamos a hacer ejercicio pues para beneficio de nuestro propio organismo, o cómo sería como la sugerencia, pues no tomarlo, ¿verdad? Sin prescripción, claro. Fíjate, ese era el asunto. Por eso les mencionaba yo los otros trabajos donde era estudiar la fatiga por estudiar la fatiga, ¿no? Este tipo de medicamentos tiene varias contraindicaciones. Por ejemplo, a nivel gástrico puede causar úlceras si se utiliza en exceso. Eh, lo que mencionaba precisamente la profesora Araceli, sí le pega al músculo esquelético, pero también le pega al cardíaco, pero también le pega al cerebro. Y entonces es como, no, o sea, no creo yo que se pueda utilizar como una ayuda ergogénica para hacer ejercicio. Y de hecho, esa fue la razón de que nosotros le diéramos al brinco a estudiar la fatiga, pero ya en una patología, donde sí hay una justificación más clara y evidente de la utilización del fármaco. Sí, pues será interesante, pues, apegarnos a ver la consecuencia de estos trabajos. Muchas Así gracias. es, de nada, Gaby. Pues bueno, aquí ahora estamos muy calladitos. Es que estamos cerca de Navidad, yo creo. Ya, ya, ya estaríamos en el Thanksgiving si fuéramos gringos y ya estaríamos casi en otra situación. Pues si no hay más preguntas que agregar o comentarios, no veo tampoco que nos diga nada en las redes sociales. Aquí no es la doctora Laura. Dice que es una plática muy interesante y la duda, dice que sin duda son un motor, los alumnos son un motor para esos proyectos, ¿no? Entonces, ese es el comentario de la doctora Laura Salinas de la UNAM. Pues muchas gracias, doctora Laura. Espero que haya disfrutado como nosotros disfrutamos la plática de la doctora Rocío. Y bueno, no queda, yo creo que si no hay nada más que agregar, Paula nos dice mil gracias, que es un trabajo muy interesante. Agradecemos tu comentario, Paula. Y bueno, yo creo que en este momento vamos a finalizar ya nuestra conferencia. Y bueno, en este caso, pues solamente me queda solamente anunciar el siguiente seminario. En este seminario será presentado por el doctor José Manuel Hernández Hernández, no es mi pariente, es un profesor del CIMBESTAB, y la plática se llamará Giardia, un modelo peculiar de estudio, ¿no? Entonces esto lo tendremos dentro de 15 días para el 3 de
diciembre. Pues no nos queda más que agradecer tu participación, tu apoyo a este seminario multidisciplinario, que como ya dije es un esfuerzo de varios grupos de cuerpos académicos en los que estamos trabajando aquí de Guadalajara, y empezamos a hacer este esfuerzo por hacerlo más público, ¿no? Muchas gracias a Rocío. En breve te haremos llegar tu constancia de tu participación, y pues le agradezco a todos y a cada uno su asistencia a este seminario. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Hasta luego.